Prepárense para la verdad sin filtros. Su nuevo podcast favorito comienza ahora. Sin Filtros Podcast es presentado a ustedes gracias a Centro Holístico Vivir, Carile Manos Creativas, Spa, Cuerpo y Alma, Creaciones DAI y Creaciones Ale Merci. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a Sin Filtro Podcast, donde la verdad no necesita filtros. Habla para ustedes Mayerlin González y Elvis Paredes. Hoy con un tema bastante interesante. ¿A ustedes no les ha pasado alguna vez que le han bloqueado la cuenta solo por un comentario donde ustedes consideran que no estaban ni siquiera colocando una palabra vulgar ni nada por el estilo, y aún así parece haber herido la susceptibilidad del algoritmo y te bloquearon la cuenta? Hoy vamos a estar conversando sobre censura selectiva, la paradoja del algoritmo. Ok, vamos a hablar el día de hoy sobre la censura digital, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Porque antes de hablar de eso hay que comprender por qué ocurre, ¿verdad? Que a veces nuestros comentarios son más censurables que el mismo video que se está mostrando, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a desglosar ese tema y vamos a comenzar a hablar sobre la anatomía de la paradoja. ¿Qué está pasando? El fenómeno es real. Un usuario puede toparse con un video de un accidente fatal, gore o contenido altamente sensualizado en su feed de sugerido. Pero si intentas denunciarlo, el sistema suele responder que no infringe con las normas. Sin embargo, si el mismo usuario escribe ese tipo merece la muerte o simplemente usa las palabras sexo, su cuenta es penalizada casi al instante. ¿Por qué ocurre esto? La verdad técnica y económica. Podemos decir lo siguiente. La facilidad de procesamiento del lenguaje natural, en las siglas NLP, ¿verdad? Moderar texto es más barato y rápido. Un algoritmo puede escanear miles de millones de palabras por segundo buscando coincidencia en una lista negra. Esto quiere decir que para el algoritmo es más fácil analizar rápidamente los miles de millones de comentarios, palabras que se escriben en un video, que visualizar qué es lo que están diciendo o haciendo en el mismo video. Okay. Ahí entramos ya a la segunda parte, que es la complejidad de la visión artificial. Porque él se le hace más fácil leer, pero visualizar se le hace difícil. O sea, ahí es donde está el tema del por qué te bloquean la cuenta por los comentarios y no por un video, ¿no? Exactamente, porque fíjate, cuando el algoritmo analiza el video, requiere procesar cada fotograma, identificar si una mancha roja es sangre real, pintura o una fruta. Es increíblemente complejo y costoso en términos de potencia de procesamiento. Okay. Y es verdad. Eso desde el punto de vista sistemático, ¿no? Porque prácticamente nosotros, que somos los usuarios, ¿no? Los que consumimos el producto, si se quiere, nos está tocando como que aprender un nuevo lenguaje, porque ya no podemos utilizar ciertas palabras para hacer nuestros comentarios, sino que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de comentar. De hecho, tan cuidadosos que no somos ni siquiera nosotros, ya la opinión cambia totalmente de lo que queríamos comentar allí. Y también hay otro factor que también está influyendo tanto como en el procesamiento de las palabras y en el procesamiento de los videos, es que a nivel legal, ¿verdad? Hay leyes, por ejemplo, tanto en Estados Unidos como en Europa, ellos tienen leyes donde buscan más que todo eliminar el discurso de odio. Okay. De los textos más que todo, porque acuérdate que ahí es donde se inicia también el bullying, el acoso digital. Pero, disculpa, siento que no se está logrando. No. ¿Por qué? Porque fíjate, ya nosotros hicimos un primer podcast donde se hablaba de los tipos de comentarios, las personas que comentan, y aunque tú no hagas mención de ciertas palabras, ¿verdad? Allí, igual va cargado. Es como un mensaje de odio agresivo pasivo, una cosa Exacto. así. Entonces no se está logrando, siento que no se está logrando. Siempre va a haber gente que va a buscar la forma creativa de que
Dime que te odio sin decirme que te odio. Como ese comentario, deberías de aplicarte la eutanasia de una vez y acabar con todo. Ahí tú no estás diciendo ninguna mala palabra, pero ese comentario de verdad que fue bastante cruel para mí. O las estrategias ahora, porque ya no puedes decir muerte, sino desvivirte. Entonces, en vez de decirte, bueno, deberías morirte, deberías desvivirte. Entonces, sí, no, él no utilizó la palabra muerte, ni morir, ni nada en el comentario, sino acabar con todo de una vez. Exacto. ¿Ves? Entonces, ok, está bien. Son censuradas ciertas palabras, pero eso no hace que se controle un poco la carga emocional que lleva el mensaje o el comentario, si se quiere. Bueno, también podríamos hablar de el triángulo de la censura, ¿verdad? Se puede debatir, digamos, por qué no le conviene tanto a la plataforma, ¿verdad? Ponerse más exigente en el tema de los contenidos que se suben o los comentarios, ya que al final todo eso es un negocio. Total. ¿Verdad? Entonces, para Instagram, TikTok o X, la retención es el rey. El contenido impactante de peleas, muerte o erotismo suave mantiene a la gente pegada a la pantalla por la respuesta de dopamina que genera el morbo. Entonces, censurarlo agresivamente bajaría el tiempo de uso y por ende las ganancias por publicidad. Total. Se está como que volviendo el lenguaje, el enemigo, la imagen, el estándar, ¿no? Entonces, es como, por eso hablamos de paradoja, porque totalmente paradójico todo aquello de que, ok, está bien, no puedo hacer este tipo de comentario, pero sí me lo graficas. O sea, es una cosa que si uno se pone a analizarlo de forma profunda, tú dices, ya, pero entonces lo que se quiere lograr acá con las redes no se está cumpliendo, ¿no? Pero es como tú dices, es parte de un negocio, no es algo que sea educativo netamente, sí lo puedes utilizar para eso, pero todo depende también del usuario, de qué fin o con qué fin quiera de alguna u otra manera hacer uso de esto, valga la redundancia. Exactamente. Entonces, bueno, como dijimos que esto es un triángulo, el primer vértice o esquina de ese triángulo sería el negocio de la plataforma, de las redes sociales. La otra esquina o otro vértice sería la visión del usuario, cómo esto lo afecta emocionalmente, ¿verdad? El usuario siente que vive en una guardería con coliseo. ¿Okay? O sea, básicamente está usando la analogía de que estamos en una guardería, pero en el mismo coliseo romano, donde ahí se lanzaban cuchillos, pelear con leones, tratar de sobrevivir. No sé, como un lugar de paz, pero... un lugar guardado, pero que no es para nada seguro estar adentro. Ok. Yo lo estaba viendo, era así, como un lugar donde se te vende que es de paz, pero cuando tú entres es otra cosa. Es otra cosa, exactamente. Entonces, fíjate, se le suele prohibir hablar como adulto, usar palabras crudas, pero se le expone a estímulos visuales violentos. Esto genera una sensación de indefensión aprendida y desconfianza hacia la autoridad digital. Totalmente. Y a veces choca, ¿verdad? A veces choca para el usuario, te lo digo desde mi posición de usuaria. Y hasta para el creador de contenido. Sí, porque a veces también hay creadores de contenido que suben, se esmeran haciendo toda una edición de un video y resulta que se lo vuelan por una tontería. Y tú ves otros videos que tú dices, pero ¿cómo es posible que este video esté aquí? Y el mío me lo volaron. O sea, es una cosa impresionante. La verdad es que choca muchísimo, pero yo sí siento que tiene su razón de ser. Que sea de alguna u otra manera como que restringida esa parte, porque imagínate tú, conociendo cómo estamos hoy en día con respecto a la forma en cómo nos comunicamos, imagínate tú la sarta de cosas que colocaríamos allí si no estuviesen estas restricciones. Porque acuérdate que una cosa, bueno, si ya con leyes y restricciones somos como somos, imagínate sin leyes. O sea, un libertinaje total. Entonces, para cerrar el triángulo, tenemos ya a la parte de la visión sociológica.
está ocurriendo un fenómeno o ya empieza a ocurrir un fenómeno de desensibilización, ¿ok? Entonces, estamos creando una sociedad que puede ver el horror sin inmutarse, pero que no sabe cómo discutirlo. Al prohibir las palabras, cortamos la capacidad de procesar lo que vemos. Si no puedo decir muerte, ¿cómo debato sobre la ética en un video de un accidente? Totalmente. Y de verdad utilizar la palabra desvivir, que es la que se está utilizando ahorita, como que hemos suplantado, ¿no?, esta palabra por esta otra, que yo siento que en el fondo no engloba el significado real de eso que nosotros estamos viendo. Exactamente. Para nada. Y más cuando tú la palabra la puedes usar, digamos, en diferentes contextos. Exacto, y yo creo que es por eso. Fíjate que también ahorita que hablamos de la desensibilización, me acordé de que ayer estaba viendo videos de Solo Fonseca, Ajá. de que estaba hablando de las distintas crisis de guerra que están ocurriendo en el mundo, y él está hasta mismo, digamos, impactado porque son tantas cosas que va a ir cubriendo, que si lo de Cuba, que si lo de Venezuela, que si lo de Irán, que si ahora lo de Afganistán con Pakistán. Entonces él dice que va a llegar un punto en que si esto sigue calando tan pronto, la gente va a ver ya el tema de la guerra como que, bueno, normalizado. Sí, otro meme más. Exactamente, y eso yo creo que es como que es lo que está ocurriendo con esto de las redes sociales, con esto de esta era tecnológica, donde ya como lo vemos allí y salen ciertos influencers, creadores de contenido, haciendo chiste de la cosa, nosotros vamos creyendo que es un chiste, ¿ves? Y todo lo vamos normalizando desde ese punto de vista, porque si está allí, está normalizado. Exacto. Es así, algo como que yo la verdad veo eso con preocupación y yo digo, wow, pero ¿qué ocurre en la mente humana cuando hacen eso? Un video o una noticia. La noticia solamente cubrió la parte textual, más no puso la parte gráfica de un accidente X. Uh-huh. De un accidente horrible donde hubieron fallecidos y fue una tragedia. Y tú comienzas a ver personas o ves personas en los comentarios pidiendo el video. ¿Y dónde está el video? Y el video, y yo quiero ver el video, ese morbo de ver ese video. Exacto. Que de verdad, yo honestamente no me gusta ver ese tipo de videos. Bueno, yo recuerdo, Maya, hablando de eso, en mi juventud, hasta que no se me caiga la cédula, cuando la internet todavía estaba joven, que apenas, digamos, estaban saliendo los primeros cybercafés y todo eso. Yo recuerdo que en un cyber, un compañero entra en una página, que ya esa página ya ahorita inexistente, ya creo que ya no existe más, a menos que tenga otro nombre, mutó, cambió, se transformó, ¿verdad? Y su nombre, la página creo que era rotten.com, algo así. Y es una página que era como una Wikipedia de fotos de personas muertas. ¡Wow! Así como esa prensa que salía antes, que yo de niña de verdad me generó muchos traumas, la crónica policial, una cosa así. Ajá, exacto. Y después salió la crónica criminal. Que por algo eran en blanco y negro. Uh-huh. Precisamente para que no se viese tan gráficamente estas imágenes de estas personas. Pero después sacaron la criminal, que la criminal que era a color. Uh-huh. Y fue horrible. Yo recuerdo que yo quedé traumada de una foto de una persona quemada. Uh-huh. Porque era una noticia de una chica que estaba esperando en una parada y explotó un transformador y le cayó todo el líquido caliente a la chica. Y la foto de la chica, ahí, uh-huh. Siendo yo una niña, tendría como que edad, como 9, 8 años más o menos. Más o menos. Ese periódico estaba allí en la mesa de mi casa y lo vi y yo, la verdad fue muy traumático para mí. No, y queda, o sea, lo pudiste ver 2 microsegundos, pero sí, ya fue algo rápido, ya porque en tu cerebro queda esa imagen. Y fíjate, yo creo que de ahí parte el tema mío de no querer ver este tipo de videos. A mí no me gusta para nada ver este tipo de videos, para nada. No, es fuerte. Y bueno,
retomando el tema, también, bueno, ya entendiendo un poco cómo se maneja toda esta estructura a nivel de algoritmo y también que es un negocio para las redes sociales, frustrante para el usuario común y llega un punto que ya nos desensibiliza. Entonces ocurre otro fenómeno, que es el que estábamos comentando, pero ahorita lo vamos a profundizar más, que es el fenómeno que se le conoce ahorita como con el nombre de algo speak, que es la deformación del lenguaje, que es cuando ya empezamos a, bueno, si te molesta que yo use esta palabra, entonces vamos a usar esta otra, ¿verdad? Un punto clave para sería los eufemismos absurdos, como por ejemplo desvivir por morir, ¿ok? El sec por sexo, contenido para perro por algo más explícito. O sea, es como que ya buscarle la vuelta a la palabra para que la persona entienda lo que estás queriendo decir, pero que el algoritmo no lo tome como una mala palabra. Exacto. Entonces, consecuencia, el lenguaje se vuelve más infantil y codificado. Esto dificulta que las personas que realmente necesitan ayuda, por ejemplo, en temas de salud mental, encuentren recursos porque las palabras de búsqueda están baneadas. Totalmente. Entonces, fíjate, allí por eso es impresionante. Nosotros estábamos, cuando discutíamos el tema, ponerle un título, ¿no? Y por allí surgió la palabra también del tema que le queríamos poner, el otro nombre, que se me fue ahorita la palabra. Bipolar. Bipolar. Y de verdad es como una actitud muy bipolar, y yo creo que eso hasta generará ciertas confusiones entre nosotros los usuarios, porque lo que está escrito es algo totalmente distinto a lo que se está viendo. Exacto. Entonces, no hay concordancia entre una cosa y la otra. Entonces, allí, pues, eso tiende a generar confusiones, y si uno está buscando también información, así como tú lo estás diciendo, para apoyarse en cuanto a la situación que se pueda tener de salud mental, no la encuentras. No encuentras el apoyo como debe ser, ¿no? Hoy por hoy, bueno, gracias a Dios, hay expertos en la materia que se dedican a hacer sus videos apoyando a este tipo de cosas, pero no lo consigues así tan fácilmente. Fíjate que esto ahorita se está hablando de redes, pero ya estamos hablando de cómo el lenguaje se vuelve más infantil, y eso trae consecuencias ya en la interacción en el mundo real. Claro. Porque yo recuerdo que, por ejemplo, en las escuelas están, digamos, haciendo hincapié en que los niños pequeños, sobre todo, mencionen sus partes íntimas por el nombre correcto, por el nombre que es, que ya dejen de usar, digamos, los otros nombres que se le ha dado, que si la florecita, que si el gusanito, y lo otro. Porque ¿qué pasa? Que si ellos se acostumbran a usar ese lenguaje, para el adulto, cuando ellos hagan un comentario usando ese lenguaje, no van a entender, de repente hasta no entienden, digamos, el nivel de lo que se está diciendo, porque él lo está suavizando con esas palabras que son más sutiles. ¿Ok? Exactamente, entiendo perfectamente. Entonces no llega el mensaje como es, porque estamos suavizándolo de alguna u otra manera. Exacto. Entonces fíjate, en el fondo tiene su razón de ser, ¿verdad? Pero sería ideal que no surgiera una confusión entre una cosa, que lo que está escrito vaya en concordancia con lo que estamos viendo gráficamente. Eso sería lo ideal. Yo siento que en esa parte es donde las redes en este momento es donde tienen como que esa, yo diría desde mi punto de vista, y lo voy a decir con propiedad, esa falla. Exacto. Exacto. Ese es el punto realmente donde está la falla, porque vemos videos de verdad muy explícitos, y no se hace nada por censurar este tipo de videos. Y fíjate que eso puede traer consecuencias, porque no sabemos qué tipo de espectador lo está viendo del otro lado. Por ejemplo, una persona que esté sufriendo de estrés postraumático o de ansiedad, ¿verdad? Llega a ver por X o por Y un video de alguien teniendo un accidente grave, ¿verdad? O ve imágenes fuertes,
Entonces el algoritmo rápidamente, como que porque él vio el video, ya cree que él quiere seguir viendo ese contenido, y entonces le empieza a sugerir esas cosas, y eso va a ser como una especie de retroalimentación para la persona que sufre ansiedad o el estrés postraumático, de que cada vez que vea una imagen de eso se va a conectar y se va a espantar y prácticamente... Total. Y de verdad que es bastante fuerte y delicado, porque hoy en día se está creando también mucho contenido de miedo, de terror, que es como lo que está vendiendo, ¿no? Por ejemplo, noticias de chica estaba en un restaurante y falleció de un infarto por un ataque de risa. Entonces empezamos a desarrollar un miedo ahora hasta de reírnos, porque me puede dar un infarto igual como le ocurrió a esa chica, y resulta que eso no fue realmente lo que ocurrió allí. Ocurrió otra cosa, y entonces me estás dando la noticia como que desde acá no sabemos con qué intención. Entonces ahora empezamos a tener ahora miedo de cosas que no teníamos miedo antes. Porque, falleció tomándose un vaso con agua. Porque el agua se le fue por el otro conducto y no sé, qué sé yo, cosas como esas, ¿no? Entonces empiezan a surgir temores ahora hasta de tomarse un vaso con agua, temores ahora de reírnos, este tipo de contenidos, este tipo de cosas, que eso sí, los algoritmos no lo revisan, los algoritmos no lo ven, los algoritmos no hacen nada al respecto, pero sí se enfocan en cuanto a lo de los comentarios. Claro, tiene su razón de ser, tú lo has comentado, es más barato, todo eso, pero sería ideal que también se cubriera esa otra parte, como para que haya una equidad. Una equidad, exacto, un equilibrio entre lo que estamos viendo y lo que estamos hablando. Claro, va a llegar un punto en que de repente sí se va a poder llegar a esa equidad. La pregunta es en el tema moral, si a esas grandes, digamos, entes o industrias les conviene llegar a ese nivel de equidad. Porque ellos ya saben que ese tipo de contenidos son los que más vistas o más comentarios o más mueve las redes. ¿Ok? Entonces va a llegar un punto en que eso al final va a depender ya de la sociedad. Porque esta mañana estaba reflexionando de que, por ejemplo, pasa con la música. Que otra vez estamos viendo, ¿te acuerdas? Un video sobre de cómo el rock, el new rock, cuando en esa época estaba cantando Limp Bizkit, Korn, Papa Exacto, Roach, más o menos como la década de los 92, los 90 ya finales de 2000. Ajá, que estaba hablando de que cómo ese género decayó y la cuestión, y fíjate que si te pones a ver esas bandas tenían algo en común, que eran, digamos, personas que han pasado por situaciones fuertes en su infancia, adolescencia, y eso era lo que de repente parte de nuestra generación era lo que nos conectaba con ellos. Claro, ahora esta generación que pasó por esos momentos fuertes tuvieron la mentalidad de decir, bueno, cuando yo tenga mis hijos, yo voy a hacerlo distinto, mis hijos van a vivir cosas distintas, no van a pasar por lo que yo pasé. Entonces, no van a pasar por lo que yo pasé. Ellos de repente ya crecieron con una infancia menos traumática que la nuestra, ¿verdad? Se podría decir. Y es por eso que ahora tú le pones una música de eso de ellos y ellos, eso que no conectan con eso. No conectan conmigo. Ahora tú le pones una canción más happy, más feliz, como John Legend, tipo Pharrell, That's So Happy, o que Taylor Swift. Entonces conecta con esa canción porque conecta con, digamos, con la emoción o con la infancia que él vivió. ¿verdad? Sí, si nos ponemos a verlo desde el punto de vista terapéutico a profundidad, hay algo que se llama campos morfogenéticos, y yo creo que somos como que un poco afectados por ese campo, y eso es lo que está ocurriendo allí. Exacto, entonces a lo mejor esto mismo, venimos todavía de una sociedad que las cosas que no estamos acostumbradas a ver, ¿verdad? Porque hay mucha censura, mucho tabú, mucha cultura de mira que esto no veas, no te enfoques en esto, no veas esto, ¿verdad? Cuando nos muestran que eso existe, ¿verdad? Hay mucha fascinación porque dices, wow, yo no sabía que esto podía pasar, no sabía que un sitio podía ser bombardeado, que haya un edificio, vemos gente herida o gente muerta. Claro, en tiempo real. En tiempo real. Entonces,
Claro, eso también va a llegar a un punto en que las personas también, cuando dejen de, digamos, de conectarse con ese tipo de contenido, van a dejar, y ahí es donde, digamos, estas, digamos, industrias van a, entonces, bueno, afinar sus algoritmos. Sí, les va a tocar. Y van a tener que de repente, bueno, a enfocarse ahora a los contenidos que están, digamos, en tendencia. Porque todo cambia, todo varía a medida que va. Es así, igual que como un producto. Los productos pasan de modas y entonces hay que estar actualizando constantemente. Bueno, para no ir muy lejos, anoche estábamos viendo, estamos viendo, el guión se hizo solo por las cosas que estábamos viendo. Anoche estábamos viendo un video de Olavarrieta, que le estaba haciendo una entrevista a este chico venezolano, Soy Cleiber, ¿verdad? Entonces me pareció interesante porque él ahorita está haciendo un contenido muy viral, ¿verdad? Sobre el humor venezolano, o digamos no el humor venezolano, sino más bien de la jerga o la cultura de cómo nosotros nos comportamos, cómo hablamos, exacto, y todo cómo eso. interactuamos en Venezuela. Y él se enfoca en un contenido que no quiere usar groserías, ¿verdad? Y porque tú ves ahora otros influencers, otros creadores de contenido venezolanos usan ese recurso. Pero él está usando ahora más bien no conectar con la grosería, sino más bien conectar con la anécdota, con la situación, ¿verdad? Y me parece interesante porque fíjate que es verdad. Si te pones a ver, lo que más cala en nuestro humor, en nuestra cultura venezolana, no es la grosería, sino es la palabra creativa, ¿verdad? Que no es grosera, pero ya a nosotros nos conectan con un estilo. Exacto, nos hace gracia porque a través de ese personaje estamos viendo a mi mamá. Exacto. A través del personaje de la tía estoy viendo a mi tía y así sucesivamente. O sea, me causa gracia. Te causa gracia. Entonces es más bien las frases coloquiales nuestras que son las que nos conectan, ¿no? Y las coloquiales y las frases, digamos, también nuevas que surgen, que también son coloquiales y no son ni siquiera groseras. Porque, por ejemplo, vemos a frases como ay, por favor, esa, por ejemplo, o otras que calan más que cualquier otra grosería. Entonces yo siento que el tema está en realmente, para no escaparnos un poco de lo que estamos conversando, el tema está en esa dualidad de que lo que vendo a través de la palabra no es lo mismo que se muestra. Exactamente. He visto influencers también que caen en eso, como que se dejan atrapar por el algoritmo, donde tú los ves y wow, la forma del mensaje que te quieren dar es un mensaje de unión, un mensaje de paz, pero entonces cuando tú ves, hacen fortuna a través de sus videos, y el punto del video siempre el tema es denigrando a la mujer. ¿Sabes? Un personaje de mujer donde tiene que conseguirse un sugar daddy para que la mantenga. Entonces tú dices, ajá, ya va, tú has hecho fortuna haciendo este tipo de contenido, pero me estás hablando del valor de la mujer. Entonces lo que estás haciendo y lo que estás mostrando no va como que en consonancia con lo que dices. Entonces siento que ahí es donde está el gran tema de todo esto, que no es solamente en el algoritmo, no es solamente aquí a través de las redes, también lo es en la vida. Tal cual. Porque lo que yo difundo como mensaje, quizás ni siquiera lo practico. Entonces lo voy difundiendo, pero lo que ve la gente es otra cosa. Es algo como eso. Sí. ¿No? Y también podíamos como concluir, ¿verdad?, de que estamos siendo educados por máquinas que no entienden el contexto humano. Eso también. Que empiezan, digamos, a educarnos con ciertas imágenes. Más bien ellos han aprendido, esas máquinas han aprendido de nosotros. Exacto. Entonces ellas creen que porque vimos esa imagen ya es lo que nos gusta, y no es así. También. Totalmente. De verdad que es bien interesante este tema, Elvis. Yo siento que esto de las redes sociales, de la gente que comenta, de los usuarios, es un tema que tiene bastante telas que cortar, y nosotros vamos a ir poco a poco. Muchos matices. Exactamente. En la medida en que nosotros vayamos grabando nuestros podcasts, que están enfocados prácticamente pues en
si se quiere, en hablar desde la verdad, vamos a decirlo así, cosas que nosotros vemos a través de redes, cosas que nosotros vemos básicamente es lo que nosotros vamos a ir haciendo, ¿sabes? Estos temas que son bastante interesantes, nosotros los vamos a ir desglosando desde nuestro punto de vista terapéutico, que no lleva un filtro del Elvis humano, no lleva un filtro de la Mayer humana, sino que lo vamos a ver desde un punto de vista terapéutico, si se quiere, sin filtro, porque ya no lleva nuestras emociones, ya no lleva nuestras creencias, ni lleva nada de eso. Entonces, no es que estamos diciendo que esto sea bueno, que esto sea malo. El tema que hemos estado conversando hoy, de hecho, hemos visto sus puntos. Quisimos tratar de que se comprendiera la maquinaria Exacto. en la que, digamos, interactuamos y cómo se comporta a nuestro, digamos, criterio o gustos. Y hemos visto hasta lo positivo de que sea de esa forma, pero como todo tiene su pro y su contra, también hay que verle las dos caras a la moneda. Aún no es del todo perfecto, tiene sus huecos, sus vacíos, y ahí donde las personas van a aprovechar a explotar hasta que, bueno, ya se logra, digamos, cubrir esa abertura. Exactamente. Hasta acá hemos llegado nosotros por el día de hoy. De verdad, muy agradecida con nuestros patrocinantes por confiar en nosotros para realizar este primer trabajo. Agradecida con todas las personas que nos siguen, con todas las personas que nos escuchan todos los jueves a través de Sin Filtro. Así que chao, me cuidan. Recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales a través de Instagram, YouTube. También recuerden darle like, comenten y compartan este video, ¿ok? Se les quiere. Nos vemos el próximo jueves con otro tema súper interesante. chao, se les quiere mucho. Se les quiere.